Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo y Derecho. En esta ocasión, nuestro grupo abordará el conflicto entre Israel y Palestina desde la perspectiva del derecho internacional. Os habla Alejandro y como segundo presentador tenemos a Gonzalo. Hoy nos acompaña María José, Carmen, María Monpeán, Andrea, María Asensio, Sara, Yolanda, Judith, Tania, Celia y Blanca. Para comenzar, analizaremos el proceso de conformación y reconocimiento estatal de Israel, las tensiones jurídicas entre la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación, así como las implicaciones que tiene el reconocimiento internacional de Palestina por parte de distintos países. ¡Comencemos! Para empezar, nos cabe preguntarnos, ¿hasta qué punto el reconocimiento internacional de Israel cumple con los requisitos para ser considerado un Estado? Empezando por la primera cuestión, el derecho internacional define lo que es un Estado, principalmente a través de la Convención de Montevideo de 1933. Según ella, un Estado debe tener 4 elementos: una población permanente, un territorio determinado, un gobierno efectivo y la capacidad de relacionarse con otros Estados. Si aplicamos esto a Israel, los cumple claramente. Tiene población estable, un territorio, aunque con conflictos fronterizos, un gobierno consolidado desde 1948 y mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de países del mundo. Además, su admisión en la ONU en 1949 confirmó su reconocimiento internacional. Sí, claro, y eso tiene que ver también con su contexto de creación, ya que Israel nació tras el plan de partición del mandato británico de Palestina aprobado por la ONU en el 47, aunque el Estado no fue declarado independiente hasta el 48. Además, desde entonces ejerce un control efectivo sobre su territorio y tiene instituciones estatales muy fuertes. Sin embargo, Palestina, aunque tiene una población y un gobierno parcialmente reconocido, no controla totalmente su territorio ni tiene un reconocimiento a nivel global. Aunque por un lado el término Estado se refiere a una organización política y jurídica soberana sobre su territorio y población determinada, pueblo describe más bien a un grupo con identidad, historia y cultura propia, como es el caso de Palestina. Además, a lo largo del siglo XX, el pueblo palestino ha desarrollado conciencia nacional y aspiración a la autodeterminación, como podemos comprobar. Sin embargo, la ocupación continua y la división política interna que vemos entre la autoridad palestina en Cisjordania y grupos terroristas como Hamás en Gaza dificultan su reconocimiento como Estado. A pesar de estas limitaciones, el derecho internacional, con sus principios, respalda el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, lo que refuerza su legitimidad frente a la negación de Israel. Y aquí entra la diferencia entre Estado y pueblo, ¿verdad? Exactamente, Alejandro, ya que si lo definimos desde la perspectiva del derecho internacional, un pueblo nunca va a ser lo mismo que un Estado, puesto que la definición de pueblo se resume en que es una colectividad que tiene identidad propia, además tiene historia en común, pero sobre todo tiene derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, si seguimos con el ejemplo que estamos exponiendo en este podcast, el pueblo palestino encaja perfectamente con la definición de pueblo, ya que además de tener cultura, tiene el territorio reclamado por los nacionales durante toda la historia del derecho internacional y que además tiene identidad nacional, pero de todas maneras carece de las condiciones materiales de un Estado soberano, como es por ejemplo el gobierno, es decir, que tenga autogobierno, que se gobierne a sí mismo y que no dependa de nadie más de ningún otro Estado. Palestina siempre ha sido un caso bastante complejo en el derecho internacional, ya que aunque tenga un grado de autogobierno, pues no tiene la soberanía completa del mismo. Por eso se dice, desde una perspectiva jurídica, que Palestina es un pueblo que aspira a constituirse como Estado. Bien, es una cuestión importante porque el término Estado hace referencia más bien a una organización política y jurídica que es soberana en su población y en su territorio, mientras que un pueblo hace referencia a un grupo más numeroso con una historia y cultura que ha sobrevivido a desplazamientos, ocupación y conflictos, que es como se define a Palestina. Pues bien, el problema reside también en que Palestina se ha visto muy sometida al control territorial continuo y ha existido gran división política interna que complican el reconocimiento de Palestina como esta. A pesar de estas dificultades, según los principios del derecho internacional, el pueblo palestino debería poder ejercer, incluso bajo ocupación, su derecho a la autodeterminación. Y esto, en mi opinión, refuerza aún más su legitimidad como Estado frente a la negación de su existencia por parte de Israel. Entonces, ¿podemos decir que existe un conflicto político, además de jurídico, entre dos principios fundamentales del derecho internacional, la integridad del territorio y el derecho a la libre determinación? Y ahí viene el conflicto jurídico y político de fondo. El caso de Israel y Palestina es un ejemplo casi de manual del choque entre dos principios fundamentales del derecho internacional. Por un lado, la integridad territorial de los estados, que protege las fronteras reconocidas, y por otro, el derecho de los pueblos a la libre determinación, que permite a un pueblo decidir su destino político. En este conflicto, Israel defiende su integridad territorial y su seguridad, mientras Palestina reclama su derecho a la autodeterminación en los territorios ocupados. Es cierto que sin duda existe un conflicto muy profundo dentro del derecho internacional. La ocupación israelí desde 1967 vulnera el derecho palestino a la autodeterminación, un derecho que está reconocido en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces me pregunto, ¿favorece el derecho internacional ese principio por encima de la integridad territorial? La respuesta es sí. El principio de autodeterminación es una norma imperativa, lo que significa que no puede ser limitado por razones de seguridad, defensa. Además, el artículo 2, concretamente en el apartado 4 de la Carta de la ONU, prohíbe adquirir territorio por la fuerza, por lo que la ocupación israelí carece de validez jurídica. Y pues esto da lugar a que el derecho internacional respalde el derecho del pueblo palestino a formar un Estado propio,
considerando así que mantener la ocupación contradice los principios de soberanía, igualdad y descolonización. Y esa tensión es justo lo que ha complicado cualquier solución duradera. La comunidad internacional intenta equilibrar ambos principios, promoviendo la idea de los dos estados, uno israelí y otro palestino, coexistiendo en paz. Pero la ocupación, los asentamientos y la falta de acuerdo sobre Jerusalén hacen que ese equilibrio sea casi imposible de aplicar. Y entonces, ¿qué pasa ahora con algunos países como España, Noruega o Irlanda, que han reconocido recientemente al Estado palestino? ¿Qué consecuencias tiene eso? Desde el punto de vista jurídico, el reconocimiento de Palestina por parte de algunos estados no crea automáticamente un estado nuevo, pero sí genera efectos relevantes. Es un acto político y diplomático que refuerza la legitimidad internacional de Palestina. Les permite establecer relaciones bilaterales, firmar acuerdos y actuar en organismos internacionales con más respaldo. Exacto. El reconocimiento amplía su capacidad para ejercer funciones de Estado, aunque no tenga control pleno del territorio. Pero para tener un asiento como miembro pleno de la ONU, necesitaría la aprobación del Consejo de Seguridad, donde suele haber vetos, por ejemplo, de Estados Unidos. Así que el reconocimiento mejora su posición política, pero no cambia automáticamente su estatus jurídico ante la ONU. También hay una consecuencia simbólica importante, y es que cuanto más estados reconozcan a Palestina, más presión política se ejerce sobre Israel para retomar negociaciones y cumplir con resoluciones internacionales. En otras palabras, es como decir, la comunidad internacional ya ve a Palestina como un estado en formación y no solo como un territorio ocupado, lo que le da bastante relevancia. Sí, pero también tiene un lado conflictivo, ya que el Estado israelí considera estos reconocimientos como una amenaza a su legitimidad y puede llegar a responder con tensiones diplomáticas o incluso contramedidas económicas. O sea, que podríamos decir que cada nuevo reconocimiento aumenta la polarización internacional, ¿no? Y más allá de la política hay un cambio de narrativa. Cada país que reconoce a Palestina está en cierto modo equilibrando el peso jurídico entre los dos actores. Es decir, ya no se trata solo de Israel frente a un movimiento político, sino de Israel frente a otro sujeto de derecho internacional. Una vez aclarado lo anterior, hablemos del reconocimiento internacional de Palestina. Hoy en día, más de 150 países, incluidos varios europeos desde 2024, lo han reconocido oficialmente. Y eso tiene efectos tanto jurídicos como políticos muy relevantes, porque claro, este reconocimiento refuerza la legitimidad de Palestina como Estado, conforme al principio de autodeterminación de los pueblos y a los criterios de la Convención de Montevideo. Gracias a ello puede participar en organismos internacionales y actuar como un verdadero sujeto de derecho internacional, lo que también aumenta la presión sobre Israel para cumplir con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Y además también debemos de tener en cuenta que este reconocimiento implica obligaciones para el resto de los estados. No pueden reconocer ni colaborar con una ocupación ilegal, y aunque Palestina aún no es miembro pleno de la ONU por falta de consenso en el Consejo de Seguridad, cada nuevo reconocimiento es un paso más hacia la justicia, la soberanía y el derecho del pueblo palestino a decidir su futuro. Entonces, en resumen, Israel cumple con los requisitos según la Convención de Montevideo de 1933 y es un Estado consolidado. Palestina, en cambio, es un pueblo con derecho a la autodeterminación, pero su estatus estatal sigue limitado por la falta de control territorial y de reconocimiento universal. Luego, por otro lado, el conflicto entre ambos refleja el choque entre la integridad territorial y la libre determinación, que son dos principios que a menudo se contraponen. Y por último, el reconocimiento creciente de Palestina por parte de algunos estados no crea automáticamente un Estado nuevo, pero sí tiene un fuerte impacto político y diplomático en el equilibrio internacional. Perfecto, Alejandro. Es mi turno. Bueno, chicos, me gustaría que ahora le pasemos el testigo a Palestina y entremos de lleno en uno de los temas más delicados y simbólicos del conflicto entre Israel y Palestina: el estatus de Jerusalén y cómo influye en la posibilidad de alcanzar una solución de dos estados. Gracias, Gonzalo. Creo que empezar por Jerusalén es inevitable, porque es literalmente el corazón del conflicto. No se trata solo de territorio, sino de identidad, fe y poder político. Para los palestinos, Jerusalén Este no es negociable. Es su capital legítima, ocupada desde 1967 en violación del derecho internacional. Claro, y ahí está el punto de fricción más duro. Israel afirma que Jerusalén es su capital eterna e indivisible, un símbolo de su identidad nacional. ¿Cómo puede resolverse algo tan profundamente emocional? El problema también es que esta indivisibilidad que Israel defiende respecto a Jerusalén tiene un coste elevado humano y jurídico. La comunidad internacional, incluida la ONU, no reconoce esta anexión israelí y sigue considerando Jerusalén como un territorio palestino ocupado. Aunque Israel va a sostener que mantiene la ciudad unificada y que está garantizando libertad de culto para todas las religiones, en la práctica estamos viendo que esto no sucede y que desalojos, demoliciones de viviendas que están viviendo la población, además de expansión de asentamientos, pues están contribuyendo a que se modifique la composición demográfica y que se reduzca la presencia palestina en la zona, como vemos. Sí, exacto. Se trata de un proceso de desplazamiento silencioso. Y es que Israel intenta presentar Jerusalén como una ciudad plural y abierta. Pero lo cierto es que las restricciones de acceso, los permisos de residencia y las expropiaciones son herramientas de control. Y esto convierte la idea de una ciudad compartida en algo casi utópico si no hay voluntad política real. Y aún así, muchos palestinos siguen soñando con esa posibilidad de compartirla.
no desde la división, sino desde el reconocimiento mutuo. Pero hoy, con la ocupación y la desigualdad de poder, esa visión parece lejana. Si Jerusalén sigue bajo control israelí absoluto, se bloquea cualquier posibilidad de un Estado palestino soberano. Para Israel, Jerusalén es el centro espiritual e histórico del pueblo judío, y su capital es eterna e indivisible, y es símbolo de continuidad y no de dominación. Entonces, mantenerla unificada garantiza, según su visión, libertad de culto y la seguridad frente a conflictos religiosos, y por eso dividirla sería poner en riesgo la paz y su identidad nacional, y solo se consideraría una ciudad compartida, si no compromete esa seguridad ni su significado histórico. Pero hay otro obstáculo importante, las divisiones internas palestinas. Algunos sostienen que sin unidad entre Fatah y Hamas no puede construirse un Estado. ¿Hasta qué punto eso debilita la causa palestina? Es un argumento que Israel usa constantemente. Presenta la división como prueba de que Palestina no tiene una autoridad unificada capaz de asumir compromisos internacionales. Pero es verdad que debemos poner las cosas en contexto. Esa fragmentación también es el resultado de la ocupación. Gaza está aislada y Cisjordania vive bajo una administración que depende de permisos israelíes. Exacto. Además, la historia demuestra que la falta de unidad interna no impide la autodeterminación. Muchos procesos de descolonización se dieron con conflictos políticos internos, y aún así los pueblos consiguieron su independencia. No se puede exigir perfección política a un pueblo ocupado. Claro, y de hecho, la creación de un Estado palestino podría ser precisamente el paso que permita superar esas divisiones. Y es que es muy difícil construir cohesión cuando no se tiene soberanía real. Un Estado reconocido internacionalmente incluso podría llegar a ser un punto de partida en lugar de un punto de llegada. Es ahí donde está la trampa del discurso israelí. Se exige a Palestina que demuestre estabilidad, unidad y control sobre un territorio que no se le permite gobernar plenamente. Y mientras tanto, Israel sigue expandiendo asentamientos y controlando fronteras, recursos y movilidad. Desde la visión israelí, la visión entre Fatah y Hamas demuestra que no existe como tal una autoridad palestina unificada, capaz de garantizar estabilidad ni asumir compromisos internacionales. Para Israel no puede haber un Estado funcional sin una sola voz política, ni sin el abandono de la violencia. Antes de hablar de soberanía, debe haber unidad y reconocimiento mutuo, porque sin esos elementos cualquier acuerdo de paz sería insostenible. Entonces, la pregunta inevitable sería: ¿viola la ocupación israelí el derecho palestino a la autodeterminación? Sin duda. El derecho internacional lo deja claro. Desde 1967, Israel ha vulnerado el artículo 49.6 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe a una potencia ocupante transferir su población al territorio ocupado. Además, la Corte Internacional de Justicia también declaró ilegales los asentamientos, considerándolos así una anexión de facto. No solo eso, además estamos viendo cómo las ocupaciones fragmentan el territorio palestino. Está impidiendo la continuidad territorial necesaria para formar un Estado. Además, restringen el acceso a los recursos naturales y esto está agravando la dependencia económica y humanitaria de manera gravísima. Pero es que además es importante recordar que la ocupación debería ser temporal, tal y como establece el artículo 42 del Reglamento de la Haya. Sin embargo, Israel actúa como si fuera permanente, sin intención ninguna de retirarse. Y esa es la mayor evidencia de que se está negando activamente el derecho a la autodeterminación. Bueno, desde la perspectiva israelí, la presencia en los territorios ocupados no se entiende para nada como una violación del derecho a la autodeterminación, sino como una medida de seguridad necesaria tras décadas de conflicto y ataques. Israel sostiene que los asentamientos no buscan anexionar, sino garantizar zonas estratégicas hasta alcanzar un acuerdo definitivo negociado, algo que, según su visión, solo puede lograrse mediante el diálogo directo y no mediante imposiciones internacionales. Israel, además, recuerda que el derecho internacional reconoce su derecho a la autodefensa y que los territorios fueron ocupados en una guerra defensiva. Y desde este punto de vista, cualquier retirada sin garantías de paz supondría un riesgo existencial. Y por eso, más que hablar de una violación del derecho palestino, Israel defiende que ambos pueblos tienen derecho a la seguridad y al reconocimiento mutuo, y que solo con negociaciones realistas podrá alcanzarse una autodeterminación que no ponga en peligro la supervivencia de ninguno de los dos pueblos. Bueno, en conclusión, el conflicto entre Israel y Palestina refleja la tensión entre la soberanía de los estados y el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro. Además, Israel es un estado reconocido, como ya sabemos, mientras que Palestina sigue luchando por ejercer plenamente su autodeterminación. Por último, reconocer y garantizar su soberanía es un paso esencial para poner fin a una ocupación denunciada por vulnerar derechos fundamentales y para avanzar, por fin, hacia una paz justa y duradera. Bueno, pues con esta última intervención por parte de Blanca, me gustaría despedir este episodio de Mundo y Derecho y agradeceros una vez más por formar parte de esta gran familia, donde tocamos temas que son de actualidad. Nos vemos en el próximo episodio, no os lo perdáis.